La palabra del Señor nos enseña a nosotros, inicia que los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. En otra versión dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos y solo la gente valiente y dedicada logra formar parte de él. Entonces nos damos cuenta que en este reino, en el reino que ahora nosotros estamos ubicados, nos habla la palabra de Dios que está sufriendo, dice, que sufre violencia. Pero dice también, después de que dice que el reino de los cielos sufre violencia, o sea, los seguidores de la fe van a sufrir violencia. Y la violencia, usted sabe que no es algo agradable, sino que la violencia es algo grave que forma parte y lo involucra como en contra de Dios para que la humanidad no siga el camino de Dios. Entonces el enemigo prepara con su astucia, prepara obstáculos para que el ser humano no forme parte del reino de los cielos. Entonces por eso habla que la guerra, los conflictos en este reino siempre han existido. Siempre han habido dificultades para representar a Cristo, siempre han habido dificultades para seguir la fe en Dios. Entonces, pero Juan el Bautista está hablando que después de eso, donde dice que sufre violencia, también habla que los violentos lo arrebatan. Entonces está hablando de que si hay dificultades, pero los que ya siguen a Dios tienen que ser más fuertes que la violencia que se está presentando. O sea, más fuerte que la amenaza que se le está presentando al que cree. Más fuerte, tiene que ser mejor, tiene que considerarse más valiente que el proceso que hoy puede estar pasando. Tenemos que ser más esforzados, tenemos que pelear la batalla más decidido que aquel que se te presenta por obstáculo. Entonces, porque la violencia siempre va a estar, porque dice que de Juan el Bautista hasta ahora, entonces eso es algo que ya ha pasado. Antes de Juan el Bautista ya había violencia, ya habían dificultades para representar el reino de los cielos. Y después de él continuó la misma manera. Entonces, las dificultades no se han detenido, las amenazas a los opositores no se han detenido. Es algo que ha seguido dándole continuidad. Pero en medio de esas cosas, que hay dificultades, Dios quiere que la iglesia se levante con autoridad, con una decisión, con una determinación, con una valentía superior a la amenaza, a la oposición, donde tú no te detengas. Juan el Bautista siguió predicando la palabra del Señor a pesar de que había violencia, a pesar de que habían dificultades, a pesar que era difícil lanzar la palabra de Dios. Él no se cayó, él siguió lanzando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que protege a la humanidad de no ser involucrada a la misma violencia y no involucrarse para que sea evitarle que las personas o nosotros suframos más. Entonces la palabra llega como un alivio para salvarnos a nosotros de no sufrir la amenaza existente en el tiempo. Porque la violencia es una amenaza existente. Era existente en el tiempo de Juan el Bautista y es existente ahora. Es algo que va a seguir dando continuidad en todo tiempo. Es algo que va a estar siendo amenaza constante en contra de nosotros. Pero allí es cuando la determinación de usted tiene que nacer, una determinación de usted de mantenerse fiel a Dios, de mantenerse en comunión con Dios, de mantenerse buscando a Dios continuamente. Entonces nos damos cuenta que en la Biblia nos enseña muchos ejemplos a nosotros de cómo muchos hombres lograron mantener esa relación con Dios a pesar de ser amenazados. Entonces el mismo Jesús tuvo oposición. Entonces se le presentaron muchas personas queriendo detenerlo, queriendo que no siguiera predicando, pero él siguió haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros entendemos que Dios ya nos dio una valentía superior a la violencia anterior o a la violencia que se nos presenta ahora, Dios ya te preparó a ti para que tú sigas peleando la batalla, para que tú no te sientas amedrentado, para que tú no te sientas triste, para que tú no te sientas débil, sino que tú te sientas fortalecido porque tienes la unción del Espíritu Santo. Si Dios te acompaña, tú no puedes sentirte débil porque tú ya eres una persona que Dios está preparando para este tiempo y para el futuro. Porque Dios no prepara
una generación momentánea. Las generaciones que Dios está levantando es una generación valiente, esforzada, que represente dignamente al reino de los cielos. Representar al reino de los cielos no es nada más de palabras bonitas, sino de manifestar las cosas tanto en el interior como en el exterior. Manifestar las cosas tanto en los buenos tiempos como en los malos momentos. Eso es representar dignamente a Dios. Que nosotros, tal vez la enfermedad hoy te está tocando, pero que tú te mantengas fiel a Dios. Tal vez hoy los temores se te están acercando, pero que tú te mantengas fiel a Dios. Entonces, Juan el Bautista sabía que la vida de él corría peligro. Él sabía que si seguía haciendo lo que ya estaba haciendo, tarde o temprano la muerte le iba a llegar. Sabía que iba a sufrir consecuencias por representar a Dios. Pero cuando tú tienes una comunión con Dios, cuando tú sabes a quién representas, puedes sentir que lo malo se puede estar acercando a ti, pero tú no te puedes detener de hacer la voluntad de Dios. No puedes detener de hacer la voluntad de Dios, porque la cosa más importante que nosotros podemos hacer es servirle a Dios, no servirnos a nosotros mismos. Una de las cosas que debemos de aprender es servir a Dios primeramente y después las cosas se van a añadir. No es que nosotros nos sirvamos a nosotros mismos. Cuando usted se sirve a usted mismo, usted buscará la manera de hacer la conveniencia propia de usted mismo y no hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces, debemos de evitar nosotros nuestro propio servicio a nosotros mismos. Su propio servicio lo puede llevar a usted a enseñorearse a sí mismo. O sea, a darle valor más a su ser. O sea, al más querer, alimentarse, pero no alimentarse de la presencia de Dios. Puede darle valor más al comer y el beber que darle valor a su ser espiritual. Entonces, Juan el Bautista venía con una advertencia cuando estaba predicando en esos tiempos. Hablaba de generación de víboras. Entonces hablaba del mal camino que habían ejercido la humanidad. Entonces hablaba de que las generaciones tenían que volverse a enderezar, que las generaciones tenían que volverse a Dios, que las generaciones tenían que volver a amar la presencia de Dios, ya no por conveniencia, ya no por favores, sino por acercarse correctamente a Dios. Entonces, eso es lo que Juan el Bautista venía lanzando para que las personas no se perdieran, para que las almas no sufrieran las consecuencias de sufrir por la eternidad. Entonces, ese era el medio. Juan el Bautista venía abriendo camino al Maestro, camino a Jesús, para que Jesús ya tuviera el camino realizado y poder seguir dándole continuidad a la misma palabra que Juan el Bautista estaba lanzando, porque era palabra que Dios había puesto en Juan y palabras que Dios había puesto en Jesús. Palabras para alimentar, palabras para encaminarnos a nosotros, palabras que eran para fortalecer a nosotros, para que nosotros hoy en estos tiempos, que tal vez ahora usted no esté pasando los procesos que ellos tuvieron que pasar, pero que de la misma manera como ellos fueron valientes para permanecer en la fe, de esa misma manera Dios quiere que usted y yo permanezcamos valientes, esforzados, con una fe genuina, con una valentía a nosotros no retroceder a ninguna cosa. Que usted logre ser una persona estable en el reino de Dios. Que usted se mantenga firme en la obra de Dios. Que usted le crea firmemente a Dios. Que cada día su fe no sea de la misma manera como fue ayer, sino que el día de ahora usted tenga una mayor capacidad de fe que la de ayer. Que el año pasado tal vez cosas a usted no le resultaron, pero que usted hoy en el día de hoy se mantenga firme, que las cosas van a empezar a manifestarse de la forma que Dios dijo que se van a manifestar. Entonces es cuando usted se mantiene estable, no porque ahora usted no vea resultados, sino que entendiendo que son pruebas, que son amenazas, que es la violencia que Satanás prende fuego es en contra de usted para que usted no crezca, para que usted no avance. Pero Dios tiene un control, un dominio en la obra de cada persona que Dios ha confiado a cada uno de nosotros y nos dio al Espíritu Santo para que nosotros nos mantengamos creyendo firmemente en Dios. Que nada, porque Dios no va a fallar. Entonces,
La violencia en el reino de Dios no es agresividad, sino una decisión. No es agresividad. No es cuánto corre usted. No es cuánta fuerza puede tener. No es cuántas veces usted perdió el control y explotó de un enojo que lo hizo perder el control, que lo hizo perder amistades, que lo hizo perder cosas en su vida, sino decisiones correctas. En este reino de Dios son decisiones. Decisiones son las que lo van a llevar a usted a un destino correcto. La iglesia tiene que aprender a tomar buenas decisiones. Porque cuando nosotros aprendemos a tomar buenas decisiones, vamos a saber elegir cuál es el camino que hoy debo de tomar. ¿Cuál es la decisión que hoy debo de tomar? Una de las cosas que nos damos cuenta nosotros, que Daniel, aún en el exilio, una decisión que mantuvo firmemente fue la oración. Ahí nos damos cuenta que estaba en una tierra de mucha violencia. ¿Y cómo de mucha violencia? Donde el pecado abundaba, donde la maldad abundaba, donde la vida de ellos no les importaba mucho. Fácilmente hoy cometían un error y les quitaban la vida. Pero algo que mantuvo fiel Daniel fue la relación con Dios. La Biblia nos enseña en Daniel que él oraba 3 veces al día y tenía una ventana con dirección al templo de Dios. Nos damos cuenta de la sabiduría y la decisión correcta. Cuando un hombre sabio en el entendimiento de Dios tiene buenas decisiones. No basta con tu propio conocimiento, no basta con tus propias habilidades, basta que tengas la decisión puesta en el autor y consumador de la fe. Esas fueron buenas decisiones que estos hombres aprendieron a tomar. Y nos damos cuenta que estuvieron metidos en una tierra de pecado, pero no se involucraron en el pecado. Nos damos cuenta. Fueron personas sabias, personas dispuestas al servicio de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener buenas decisiones. La decisión tuya que hoy estés en la casa del Señor no significa que solo en la casa del Señor vamos a darle algo a Dios, sino que estés en tu casa, preséntale oración a Dios. Porque si usted se da cuenta, para el pueblo de Israel, en su tierra, estando en su tierra, ellos iban al templo a buscar a Dios. Entonces, cuando Daniel y todo Israel es sacado de ahí y lo llevan a otra tierra, los exilian, ya no tenían el templo para buscar a Dios. Pero allí nos damos cuenta que cuando un hombre ama verdaderamente a Dios, te pueden sacar del templo, pero tú sigues buscando a Dios. Porque no solo en el templo se busca a Dios. Tenemos que aprender a buscar a Dios en todo tiempo, aún en el exilio, aún que te metan en un pozo como metieron a Jeremías. Tú tienes que mantenerte estable en Dios. ¿Usted cree que cuando Daniel le firman ese acuerdo para que dejara de orar y él lo firma y entonces cae la penalización y entonces las consecuencias, la próxima consecuencia por orar, ¿cuál fue? Que le presentaron que tenía que entrar al foso de los leones, o sea, un punto de muerte. Pero nos damos cuenta que Daniel, por tomar buenas decisiones, él sabía que el acuerdo, que esa ley que habían firmado era para condenarlo, y entonces esa era una amenaza para que él dejara de orar. Pero cuando un hombre ama a Dios, sabe que hay una amenaza, pero tú no cambias a Dios por la amenaza. Daniel no cambió a Dios por la amenaza. Daniel, ¿qué hizo? Seguir orando. A pesar que después de eso venía la consecuencia por orar. Y sucedió que él aceptó las consecuencias por buscar a Dios. Pagó el precio por buscar a Dios. No sintió miedo. Entonces fue llevado al lugar donde estaban los leones. Y los leones no le hicieron nada. Porque cuando tú buscas a Dios, los leones se van a sujetar al que tú buscaste. La amenaza se va a sujetar a la voluntad de aquel que tú buscaste. Si buscas el problema, obviamente sin la voluntad de Dios, el problema te va a golpear. Pero cuando buscas a Dios primeramente, los problemas le van a obedecer a aquel que estás buscando tú mismo. Cuando tú buscas a Dios, los problemas obedecen
a tu voz. Los problemas obedecen en el nombre de Jesús. Los problemas no te van a golpear. Los problemas no te van a detener. Los problemas no te van a afligir. Los problemas no te van a detener. Los problemas no te van a asustar, porque estás en las manos de Dios. Fue una demostración de cómo Dios guarda a aquel que lo busca. Fue una demostración de una decisión correcta. No las leyes, no lo que hoy se nos puede estar presentando, no lo que dijo un hombre para provocar una consecuencia grave en tu contra. La violencia no te puede matar, porque los leones no mataron a Daniel. Es que cuando caminamos en buenas decisiones, el daño no te va a afectar. Ahora, cuando tomas una decisión con miedo, primeramente lo que tú pensaste fue en el miedo, no en la decisión. Entonces la iglesia tiene que aprender a ver a Dios. Si vives viendo lo que tus ojos ven, va a haber un fracaso continuamente en nosotros. Porque la iglesia tiene que aprender algo: acostumbrarse a ver las cosas que no se ven, las cosas que están en el reino de Dios. Porque si nos acostumbramos a ver las cosas que se ven, todo el tiempo nosotros vamos a estar metidos o atados o encadenados. No porque alguien puso las cadenas propias en nosotros, sino nosotros mismos nos pusimos las cadenas por no tener la decisión correcta de seguir a Dios. Y es un peligro grave no seguir a Dios. Los que sufrimos somos nosotros, pero Dios nos advierte que la iglesia tiene que estar preparada. Una decisión equivocada de las 10 vírgenes, habían 5 tenían aceite, las otras no tenían aceite, tenían la lámpara ambas. Entonces, es decir, la iglesia hoy en día puede tener la palabra en su casa, puede tener la Biblia cada persona o en los dispositivos, pero si no saca el extracto, usted está sin aceite. El extracto, la presencia de Dios. Entonces, decisiones correctas. Tienes que tomar decisiones correctas. Aliméntate de la presencia de Dios. Aliméntate. Y otra cosa grave que puede pasar en nosotros, que el enemigo la prepara con esa violencia, con esa astucia tan grave, que cuando tú lees la palabra te provoca sueño, te provoca pereza, te provoca una inestabilidad para que tú estés falto de conocimiento, para que tú no estés lleno, para que tú estés vacío. Entonces cuando venga el esposo, esté una novia sin preparación, una novia vacía, una novia sin aceite, y a la hora que se dé cuenta que no tiene aceite, va a andar corriendo, afligida, atormentada, buscando quien le venda, y entonces ya no va a haber oportunidad de quien te venda. Es ahora, prepárate ahora. La iglesia tiene que estar preparada, porque los tiempos finales son tiempos muy difíciles. Si la violencia ahora está terrible, en los tiempos de Apocalipsis van a ser peores, donde vamos a sentir que verdaderamente estamos a punto de ahogarnos. Por eso la iglesia tiene que prepararse ahora, una iglesia valiente, porque los sufrimientos de ahora, las aflicciones de ahora nada más son mínimas a lo que se puede presentar en un futuro. Pero Dios nos llama a nosotros a prepararnos. Prepara esa iglesia. Entonces, decisiones. Porque la violencia en el reino de Dios no es agresividad, sino decisiones, esfuerzo y perseverancia para seguir a Cristo. Esfuerzo y perseverancia para seguir a Cristo. Cuando usted se da cuenta, los discípulos siguiendo al maestro, de aquí para allá, ellos se movían para allá y ellos le daban y si él dejaba de comer varios días, no había comida, tenían que aguantar también. Cuando tenían que alimentarse, se alimentaban. Cuando no había casa donde recostarse, la cabeza, la almohada de ellos era una piedra, la cama de ellos era tierra. Y se da cuenta que ellos permanecieron unidos. O sea, desde allí nos damos cuenta que los discípulos de Jesús ya estaban pagando el mismo precio que el maestro estaba pagando, para ahora que nosotros tengamos esta comodidad de que ahora la palabra de Dios a nosotros la tenemos de muchas formas. Tenemos la palabra por dispositivo, tenemos la palabra ahora si usted quiere hojear. Hay muchas formas para que usted no se quede sin el conocimiento de Dios, pero necesitamos esfuerzo. Ellos se esforzaron, ellos pagaron un precio. Hombres que tomaron la decisión de cuando Él muere,
reciben al Espíritu Santo, ellos siguieron predicando la palabra de Dios, siguieron lanzando la palabra de Dios, y cada uno tuvo que sufrir de una manera terrible. Las muertes de ellos no fueron bonitas, no fueron agradables. Oye usted, muchas personas han muerto de una manera agradable. No sabemos dónde van a terminar. Ellos, solo Dios sabe. Pero entendemos que las muertes de ellos no fueron agradables. Decapitados, otros golpeados, iban a los encarcelamientos y ahí eran azotados, ahí eran amenazados, amenazas de muerte, para que ya no siguieran diciendo nada. Nos damos cuenta que se da cuenta que de Juan cómo termina, lo meten en un caldero, hombre de esfuerzo, y cuando lo meten en ese caldero, él no iba pensando en la forma que iba a morir. Estaba pensando en Dios. Estaba pensando que Dios lo iba a ayudar, clamando a Dios, porque cuando clamas a Dios, estás tomando una buena decisión, esforzándote, aún en el peligro, aún en la amenaza, aún en los últimos segundos de vida. Pero Dios lo libró ahí. Te das cuenta que en un perol hirviendo, Juan no murió. Y después de Juan, sale de ahí, escribió una historia más grande después. Cuando usted sabe esforzarse, Dios lo exalta. Pero cuando no es humilde usted, no espere exaltación si no tiene humildad. Si no hay humildad en usted, no espere que Dios lo exalte. No espere una mayor dimensión. Gente que ha sabido a salir adelante y ha hecho historia, y no en Cristo. Pero esas personas han pagado un precio también para llegar a esos puntos que están ahora. Nadie llega así nomás. Todo el mundo tiene que pasar por el proceso en la vida. Todo el mundo tiene que pagar el precio. Usted cree que un millonario, que usted le ve que la fortuna, grandes fortunas que tiene, esas fortunas no llegaron de la noche para la mañana. Esas personas tuvieron que pagar un precio. Noches donde ellos no dormían para buscar ideas, maneras de cómo incrementar sus inversiones, que fueran de una mayor calidad cada vez, y obtener la idea que ellos tenían. Entonces, pero es un precio. Entonces, gente que ha buscado aquí, que ha leído la palabra de Dios y se han dado cuenta que aquí en la palabra de Dios hay maneras de cómo salir adelante, maneras de cómo superarnos nosotros como personas. Pero a veces nosotros, por el acomodo, dejamos nosotros las cosas espirituales, no le damos atención a la presencia de Dios, no le damos atención a la palabra, y cuando pasa el tiempo, de la misma manera como iniciamos, estamos 10, 20, 40, 50 años después, en el mismo lugar, de la misma manera, en el interior y en el exterior. Ojos más cansados, cuerpo más cansado, cuerpo más deteriorado, y ya no podemos hacer lo que ahora podemos llegar a hacer. ¿Se da cuenta? Por eso usted tiene que aprender a ser valiente, porque hay una manera de que el enemigo utiliza formas para que usted se empiece a cansar cada vez más y no crezca, y usted se ve cada vez más pequeño mientras otros van creciendo. Esfuerzo y perseverancia para seguir a Cristo, para entrar en el reino de Dios, enfrentando tribulaciones, incluso el rechazo del mundo. Las tribulaciones, Pablo nos dijo, son momentáneas. ¿Por qué esta tribulación es momentánea? Para el mayor peso de gloria que viene después de que usted pasa la tribulación. Aprendamos a pasar las tribulaciones. Las tribulaciones no pueden ser el punto donde usted y yo nos detengamos. Tiene que ser el punto donde usted y yo avancemos. La iglesia, sigamos avanzando realmente. Tengamos el carácter suficiente. No es decir que hoy me rompo el lomo y mañana al final, a la hora de que le toque pasar eso, no lo haga. Usted sabe que cuando estos hombres, cuando Pablo hablaba de él golpear su cuerpo, y realmente Pablo lo hacía. Cuando su cuerpo no quería hacer la voluntad de Dios, doblegaba su cuerpo a hacer la voluntad de Dios. Cuando ellos iban a una ciudad a predicar la palabra de Dios, sabían que ahí iban a tener oposición. ¿Y por qué oposición? Porque ellos ya habían
entendido un ejemplo. Número uno, la creencia. Número dos, la cultura que había en un lugar. Sabían perfectamente que no todos iban a aceptar la palabra de ellos, que iba a haber una gloria de Dios ahí. Sabían perfectamente, pero sabían que a través de esa gloria que se manifestaba de aquellos que escuchaban las palabras de ellos y aceptaban a Jesús como su Salvador, sabía que después iba a haber una corriente de amenaza. Sabían que después iba a haber una amenaza de opositores, porque incluso habían hasta negociantes allí que se oponían, porque si usted da cuenta, ciudades que eran idólatras, y los idólatras ¿qué hacen? Vender cosas que representan la idolatría, tal vez objetos que generan ganancias para gente que hace negocio. Y a pesar, esa palabra derribaba, porque las personas, cuando llegaba la palabra de Jesús, las personas ya no iban a necesitar de objetos ni de amuletos, porque iban a creer en Jesús. En Jesús. Y Jesús no es un amuleto, ni objeto, ni nada de eso. Por fe, la fe no se compra. Porque la fe no es un objeto, es lo que tú crees, la decisión que tú tomaste de cómo te quieres ver en el reino de Dios. Entonces, nos damos cuenta nosotros la manera de cómo Dios opera. Ellos sabían perfectamente las amenazas, pero sabían el éxito también. ¿Se da cuenta? Pero ahora usted puede decir, bueno, yo me puedo parar allí. Y sabe usted perfectamente que si usted se para en un lugar y ahí no quieren que usted vaya a predicar, usted hoy en día, pero como no hay la suficiente valentía, no se vaya a parar ahí. No va a ir a una nación donde está prohibido que se predique la palabra a usted por el miedo. ¿Por qué? Porque nos falta valentía, nos falta una mayor dimensión de espíritu en nosotros. Un espíritu diferente. Pero cuando tenemos un espíritu diferente, entiendo, esa nación está prohibido predicar la palabra de Dios. Pero yo sé con quién voy ahí. Sé que las mismas palabras que Dios le puso a Moisés, que él iba a ir con él, que iba a ir al frente de él, va a ir conmigo. Y que tal vez puedo encontrarme con un faraón que se va a oponer, aún viendo milagros, aún viendo prodigios, aún viendo que las plagas se mueven, aún viendo que la mano de Dios está manifestando, aún viendo que la vara reverdeció. Va a estar de oposición. Pero tú te vuelves a parar y vuelves a ir y le dices, ¿a quién está representando? Le dice, estoy representando al gran yo soy. Es cuando tú te defines en quién tú eres. Pero cuando no sabemos quiénes somos en el reino de Dios y el Espíritu te habla, donde de repente te viene la presencia de Dios, te habla y te dice, prepárate que te quiero ver que vayas a este lugar. Y bueno, y dices tú, bueno, Dios no me habló, dice ahí. ¿Por qué? Porque no estás parado en la tierra correcta. No estás parado en la tierra que Dios te prometió. Aún estás parado en una tierra que no reproduce nada ni representa nada. Por eso, cuando Dios te está diciendo, tú dices, bueno, Dios no me está hablando. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano quiere que las cosas sucedan como él quiere, pero no quiere que las cosas se hagan como Dios quiere. Porque a la gente le falta valor. Porque aún no ha sabido pasar las tribulaciones. Aún el rechazo del mundo lo afecta. Cuando te afecta el rechazo del mundo, si tú le predicas a alguien y ese que le predicaste te ofende, vas a venir triste. No quieren que les predique. Pero cuando tú representas a Cristo, sabes pasar la tribulación, te rechazó el que le predicaste, le sigues predicando a otra persona. En esa persona no la aceptó, pero esa palabra le va a seguir germinando. Esa palabra ya fue sembrada, aunque la haya rechazado. En su tiempo, todos vamos a sentir, necesito de Dios. Y lo que en uno no resultó, en otro va a resultar. Entonces, tenemos que aprender nosotros a ver las cosas del Espíritu. No miremos las cosas de la tierra, miremos las cosas que no se ven. Para que Dios se manifieste en nosotros. Porque si vemos lo que se ve, no vamos a ver a Dios. Entonces, aprendamos a pasar tribulaciones. La violencia del reino de Dios no es agresividad. Entendamos, no es agresividad. Son decisiones correctas. Esforzarse
perseverancia para seguir a Cristo, para entrar en el reino de Él, enfrentando tribulaciones y el rechazo del mundo. Tenemos que nosotros esforzarnos nosotros a diario. Y cuando nosotros aprendamos a perdonar en lugar de vengarse, estaríamos nosotros sometiéndonos a la voluntad de Dios y no imponiéndonos nosotros. Entonces, el marco de derribar nuestro propio argumento es saber perdonar y no optar por vengarse, porque la venganza produce sangre, daño, genera que el odio crezca no solo en el que empezó, sino que añade más. Entonces, pero si sabemos perdonar y aceptamos la voluntad de Dios, quedaría anulado todo lo anterior. Entonces, tenemos que nosotros aprender a tomar y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, pero no optar por la venganza, porque la venganza no nos lleva a ningún sitio. La venganza parece que, un ejemplo, tal vez una persona le quita la vida a otro y la persona que le quitó la vida piensa que el problema ahí terminó, cuando ese problema, lo único y la consecuencia que nació de ahí es aumentar el problema, porque ya escucharon otros y vieron los familiares del otro y se dan cuenta que él mató a esa persona. Ya no es nada más una persona que quedó de dos, sino que hay más personas que se quieren añadir al mismo conflicto. Pero si nosotros optamos por el perdón, entonces estaríamos cortando la raíz de un mal. Entonces no dejaríamos aumentar ese mal. Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión, cortar la raíz de lo malo para que el bien produzca en nosotros. Porque mire, entonces, porque el mal no se vence con el propio mal. Porque el mismo Jesús habló cuando le hablaban de Belcebú, que le echaba los demonios en el nombre de Belcebú. Entonces, él les habló cómo Belcebú se va a echar a sí mismo, o sea, los espíritus a sí mismos. Ellos están ordenados, ellos están en un orden, atacan nuestro cuerpo. Cuando hablan de que en el cuerpo hay cuerpos que pueden tener legiones, no habla de un número imperfecto, habla de números perfectos, específicos, de cuántos pueden estar en un cuerpo. Entonces habla de un orden. Entonces nos damos cuenta, si Satanás está ordenado, ¿cómo se va a desordenar matándose entre los mismos demonios unos a los otros? ¿Usted cree que eso tiene lógica? No. Entonces Jesús les habló, los espíritus se van en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Todopoderoso. A la voluntad de Dios se sujetan los espíritus. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros que dejamos que el poder de Dios actúe en medio de aquel que no perdona. Dios va a dar solución para que la persona se ablande y se ejecute el perdón y no se ejecute la mala obra. Entonces, ¿por qué motivo? Porque la mala obra quiere atacar mal con mal, o sea, quitarse la vida unos a los otros. Entonces, pero ¿qué tal si el mal lo vencemos con el bien? ¿Y cuál es el bien aquí? El mal es no perdonar, el bien es perdonar. Entonces, cuando la otra persona no quiera perdonar, tú acércate y háblale de perdonar para anular al mal que está metido en aquel que no quiere perdonar. Entonces, la forma de vencer el mal es con el bien, es haciendo el bien, no el mal. El mal no lleva a ningún sitio bueno a ninguna persona. Pero si hacemos las cosas correctas que Dios quiere que las hagamos, vamos a estar en el lugar correcto que Dios quiere que estemos. Estemos en la posición correcta, en la posición donde Dios quiere que estemos, para que la obra de Dios se manifieste en cada hijo que Él destinó para este tiempo. Entonces, porque tenemos que ser nosotros valientes, seamos esforzados. No deje que la violencia del mundo, no deje que los malos comportamientos del mundo te hagan a ti que tú te sometas a ellos.
No deje que el pecado te someta a ti. No deje que las malas acciones te sometan a ti. Sométete a Cristo y vas a ser un representante digno de Dios. No nos sometamos, no nos involucremos con lo malo. Entonces nosotros, como personas justas que podemos ser en la obra de Dios, creyéndole a Dios, podemos vencer lo malo con el bien. ¿Y cómo venzo lo malo con el bien? Tú que ya tienes el bien, tú que ya tienes a Cristo, háblale a esa persona que no tiene a Cristo para que salga de esa esclavitud que está metido, para que salga del dardo que está metido, para que entre en las manos del Señor, para que crea a Dios, para que sea una persona que Dios quiere que seamos. Dios está preparando una generación valiente, una generación esforzada, una generación que va a caminar en las manos del Espíritu Santo. Una generación que no se acobarde, una generación que no retroceda, una generación que verdaderamente va a manifestar el fruto de Dios, porque Dios quiere que manifestemos el fruto. Dios quiere que manifestemos su obra. Una obra donde usted valore cada detalle de Dios. Una obra así como usted se cuida, que usted se peina, que usted se baña, que usted se alimenta correctamente. De esa misma manera usted alimente su ser espiritual. Porque usted sabe que si usted deja de comer, deja de alimentarse y deja de bañarse, las demás personas no lo van a ni siquiera ver. Así nosotros nos podemos desaparecer en el reino de Dios al no alimentar el ser espiritual de nosotros, cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando no nos alimentamos del Espíritu Santo. Poco a poco nos vamos desapareciendo nosotros en el reino de Dios. Dejamos de ser vistos por los ojos de Dios. Entonces no representaríamos a Dios. Y nos damos cuenta que usted y yo tenemos que ser valientes para permanecer en el reino de Dios. Sea valiente para permanecer en Dios. Sea valiente realmente. Que los conflictos del tiempo de ahora o mañana a usted no lo vayan a sacar del reino de Dios. Que la prueba que hoy pueda estar enfrentando usted no lo saquen del reino de Dios. Que la enfermedad que hoy puede estar tocando ventana no lo saque del reino de Dios. Que los malos momentos, tal vez no tuvo un buen día ahora, pero que ese mal día de ahora usted no lo tome como una medida para decir, bueno, ya no voy a seguir a Dios. No se equivoque en la decisión que vaya a tomar. Tome una decisión correcta, decisiones sabias, decisiones que a usted lo puedan acercar a Dios y no alejar. Entonces, porque nosotros como hijos de Dios no nos movamos por los buenos tiempos nada más. Aprendamos a amar todos los tiempos, ya sean buenos momentos o malos momentos, pero aunque en cada tiempo nosotros amemos a Dios. No porque hoy no me gustó algo, no porque nada es favorable. No, cuando usted cree a Dios no se mueve por cuán favorable puede estar el día de ahora para usted, sino porque Dios lo ama a usted. Dios ya pagó un precio por usted. Dios a usted lo ama arduamente y Dios quiere hacer de usted una fortaleza intocable, una fortaleza donde usted no sea derribado por nada, donde usted sea una persona estable verdaderamente. Cristo lo ama y por ese amor Él mandó a su Hijo, por amor a nosotros. No por amor a nada más, no por los animales, es por amor a nosotros. Por amor a nosotros Cristo pagó el precio por amor a nosotros, porque Él nos ama. Dios te ama y Dios me ama y Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere salvar a cada criatura, a cada generación. La quiere sacar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la maldad. La quiere liberar, así como Dios sacó a Israel de Egipto. Así Dios te quiere sacar a ti también, porque Dios no quiere que te consumas con Egipto. Dios no quiere que te relaciones con Egipto, porque Egipto te está lastimando, porque Egipto te está dañando, porque Egipto te está corrompiendo de esa palabra que Dios ya dio, de esa promesa que Dios estableció con Israel. Egipto rompe relaciones con Cristo, pero ahí está Dios para sacarte de Egipto, para volver a levantarte, para volver a sacarte, para mostrar su gloria, para ver cómo el mar se abre y cómo la gloria de Dios se exalta en sus hijos. En sus hijos Dios está manifestando en cada uno de nosotros el amor de Dios. Por eso nosotros debemos de amar la presencia de Dios y darnos cuenta que Dios nos ama. No un amor temporal, sino un amor eterno que Dios tiene con nosotros.
Porque el amor de Dios no es solo por hoy, es por la eternidad. Cristo nos ama a nosotros. Cristo te ama a ti. Por eso en la violencia, Israel en Egipto estaba sufriendo violencia. Eran esclavos, eran los constructores de las grandes fortalezas, por tanto nada más eran utilizados. Te das cuenta que en este tiempo, si nosotros no somos suficientemente valientes, Satanás nada más quiere utilizarnos a nosotros y un día más dejarnos ver abandonados. Te puede dar una alegría temporal, pero Dios no te da alegrías temporales. Por eso debemos de confiar en Dios, confiar en el verdadero Dios, en el que salva, el que redime, el que liberta, el que nos saca del pecado a nosotros para ser unas personas buenas, unas personas que realmente paguemos el precio en el amor de Dios.